Buenos días, damas y caballeros. Bienvenidos a su programa Cultura y Fe. Bienvenidos a su programa matutino dominical traído a usted por cortesía del Espíritu Santo para hablarle de la cultura en la que vivimos y la fe que profesamos. Hoy en Cultura y Fe tenemos mucho que compartir con ustedes y vamos a estar entrevistando a un hombre que va a compartir con nosotros su historia de conversión. Así es, cómo él fue de una raíz judía e incluso mezclada con el protestantismo y en realidad de no practicar una fe concretamente al catolicismo. Y nos va a contar cómo fue que él dio ese gran paso que finalmente lo llevó de regreso a casa. Pero primero quiero compartir con ustedes algo de lo que está aconteciendo en el mundo de hoy, en nuestra iglesia, en la cultura contemporánea. Fíjese, gran celebración del Día Mundial del Matrimonio en la Catedral de Los Ángeles. Una gran cantidad de parejas de esposos celebraron el Día Mundial del Matrimonio en la Catedral Nuestra Señora de Los Ángeles. Sobre esta ocasión, el arzobispo de Los Ángeles, Monseñor José Gómez, exhortó a los fieles a seguir rezando por todas las parejas casadas para que las oraciones a la Virgen María nos hagan más conscientes de que el matrimonio y la familia son un verdadero llamado a seguir a Jesús y a servir al plan de Dios en la familia humana. Fueron las palabras de Monseñor Gómez. Y por supuesto, este es el mensaje, siempre ha sido el mensaje de la iglesia, mensaje al que hace eco el señor obispo, nuestro señor obispo Thomas Olmsted, y también siempre escuchamos en los labios del Papa Francisco, la familia, por supuesto fundada, basada sobre el matrimonio entre un hombre y una mujer. Es lo que nosotros como iglesia debemos siempre defender, no solo cuando se trata de las demás familias, sino principalmente cuando se trata de nuestra propia familia. Todo empieza en casa. Si nosotros no defendemos nuestra familia, nuestro matrimonio, no lo promovemos como una institución sagrada, que es lo que es, algo fundado y establecido por Dios, y cuando es elevada al nivel de sacramento, entonces, de hecho, un compromiso hecho ante Dios de cuáles son las promesas del matrimonio: amarnos y respetarnos, querernos en las buenas y en las malas. Ese es el mensaje, básicamente, de la iglesia cuando se trata de la familia. Y otra cosa que queremos notar hoy es un mensaje del Papa Francisco. Recientemente dijo: los pobres nos enseñan que lo esencial es la familia. Una vez más, resuena esa frase aquí en la Iglesia Católica, la familia. El Papa Francisco agradeció a los miembros de los Países Bajos, allá en Europa, por su atención a los más necesitados y aseguró que tenemos mucho que recibir de los pobres a los que nos acercamos y ayudamos, pues luchando con sus dificultades, ellos dan testimonio de lo esencial y de los valores familiares. Él dijo, el Santo Padre dijo: les agradezco su compromiso al servicio de los pobres. El creciente número de personas marginadas y que viven en gran precariedad nos interpela y nos llama a una mayor solidaridad para ofrecerles el apoyo material que necesitan los pobres, precisamente. Y fíjese cómo los pobres, aquellos más necesitados, nos pueden enseñar tanto sobre nuestra propia fe y sobre lo que es importante en la vida y ante Dios. Y el Papa Francisco en esta ocasión se refiere, por supuesto, a la familia. La familia es lo más importante. Después de Dios, la familia. Y es importante que lo traigamos a la luz y que lo digamos una y otra vez más. Porque en este mundo, lamentablemente, nosotros tendemos a, distraídos por las luces y por el ruido del mundo, desacomodar, por decirlo de alguna manera, desordenar las prioridades según Dios las quiere. Y las prioridades siempre han sido y siempre van a ser la misma. Dios primero, familia después. No podemos, por ejemplo, estar muy activos en nuestra parroquia y descuidar a la familia. No podemos preocuparnos más del qué dirán los demás, incluso la familia, que Dios. Primero Dios, después la familia. Este es el mensaje en el que reflexionamos el día de hoy y por supuesto tenemos más que compartir con ustedes aquí en su programa Cultura y Fe. No le vaya a cambiar de canal porque ya regresamos después de esta breve pausa aquí en su programa Cultura y Fe. Ya volvemos.
Gracias por continuar con nosotros en sintonía de su programa Cultura y Fe. Y bueno, lo prometido es deuda. Y a continuación les quiero presentar a una persona que verdaderamente tuvo un largo camino de conversión. Desde sus orígenes, algo diversos en realidad, hasta la fe católica. Y le damos la bienvenida a Otoniel Reyes. Buenos días, Otoniel. Buenos Gracias días. por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarme. Usted tuvo un caminar hacia la iglesia, un caminar a casa, la casa de todos nosotros, a la iglesia católica, un caminar bastante peculiar, porque empezó con raíces judías por parte de su madre y por parte de su papá o de su abuelita por el lado paterno, raíces protestantes. Quiero que hablemos primero un poquito de eso, de dónde vino usted antes de llegar a la iglesia católica. Bueno, soy el producto de dos fes, Ajá. ¿sí? En donde incluso internamente, familiarmente, existían grandes choques, Okay. ¿sí? Por la cuestión de la fe. Puedo decir que practiqué una y practiqué la otra, y no practiqué ni una ni practiqué la otra. Exacto. Porque entran esos choques de intereses espirituales y personales, de convicciones o de convencionalismos. Entonces, todo eso creó una forma de ser diferente. Okay. Entonces, de hecho, la raíz más fuerte fue la protestante, porque fue mi abuela quien me crió. O sea, lo llevó a usted a iglesias protestantes. Me llevó más que nada a iglesias protestantes. ¿Usted recuerda qué tipo, qué línea, qué denominación, de qué corte? Era la evangélica. Evangélica, Sí, tipo pentecostal. La pentecostal evangélica. Okay. De hecho, jovencito, mi abuela me metió en una escuela para ser ministro. Imagínese, usted ya iba a ser pastor. De hecho, terminé mis estudios. Okay. Y fue un poquito difícil porque entrar y mantener una ideología judía, Ajá. ¿sí? Y entrar a un cristianismo. Entonces, era choques de costumbres. O sea, había parte de la religión judía que usted sí había hecho propia y que no soltaba. No soltaba. ¿Qué elementos de la religión judía, por ejemplo? Sobre todo los elementos de las tradiciones, las festividades, Okay. las formas de oración, ¿sí? Algunos conceptos de índole hebrea. ¿Sí? Ok, de pronto entonces las tradiciones, pero usted desde el principio, desde que usted recuerda que su abuelita lo llevaba a estas iglesias protestantes, pentecostales, ¿usted sí aceptaba a Jesucristo como su Ese Salvador? Era el choque. Ese era el choque. ¿O no lo llegaba a aceptar entonces? Sí lo acepté, pero no con la misma intensidad que lo ve un cristiano. Okay. ¿Sí? Seguía siendo hasta cierto punto un gran profeta que me guardaba en el corazón y no lo expresaba. Ajá. ¿Sí? Y luego se quedaba uno en medio. De decir, bueno, ¿les digo que es un profeta o les digo que es el Hijo de Dios? Exacto, esa es ¿Sí? la gran pregunta, ¿verdad? Entonces, ahí eran esos grandes conflictos. Por eso me costó mucho trabajo cuando al final, después de muchos estudios, entro a la iglesia pentecostal, ahí me quedo y comienzo a hacer un cambio, Okay. ¿sí? Un rewind mental y tratar de poner a Jesús, ¿sí? Como el Hijo de Dios, no como el gran profeta judío. Efectivamente, aceptarlo como su Salvador, ¿no? Que es lo que dividió originalmente a la iglesia. Y no tanto como el Salvador todavía, porque para mí, mi Salvador sigue siendo Dios. Claro. O sea, el yo único Dios que conocía usted. Yo definía a Dios y a Jesús como dos personas totalmente diferentes. Efectivamente. Incluso dentro del cristianismo pentecostal, hasta cierto punto de esa manera se maneja. Y me doy cuenta que entonces no era tan solo aceptar a Jesús como Hijo de Dios, sino que también aceptar la Trinidad. Usted tiene el concepto de Dios uno solo. La tercera parte es la presencia del Espíritu Santo. Claro. Y yo creo que aquí es donde comienzan los grandes conflictos y los grandes debates. Exactamente. ¿Sí?
a manejar esos conceptos como un hombre cotidiano, Claro, era un poquito burdo. claro. Sí, era muy, a la vez muy místico, pero también muy fuera de la lógica. Necesitaba formación. Necesitaba más información, más que Exactamente. formación, necesitaba más información. Exactamente. Y leyendo y muchas cosas, pero no son la solución. Ok, ¿Sí? ok. No son la solución. Puedo decir que hubo grandes hombres ahí, en medio, que me proporcionaron alguna información, pero con una línea muy fundamentalista. Ok. O sea que siempre quedaban espacios vacíos. sin Siempre, llenar. siempre habían quedado espacios muy amplios, en donde Otoniel se perdía. Ok. Pero bueno, por mucho tiempo usted anduvo más, si le estoy entendiendo, del lado cristiano protestante Ajá. y poco a poco alejándose un poco, Del ¿no? Del judaísmo. judaísmo. Todavía no, en la verdadera iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ver cómo es que sucedió eso, pero Tony, tenemos que irnos a una breve pausa y al regresar yo quiero que usted me cuente cómo una mujer, no la Virgen María, después sería también la Virgen María, pero una mujer en su vida lo hizo conocer la iglesia en la que hoy en día usted practica su fe católica, su fe cristiana, por supuesto. Nos vamos a ir a una breve pausa, pero al regresar vamos a estar conversando con Otoniel Reyes sobre su proceso de conversión, su historia de conversión, una historia verdaderamente fascinante, desde el judaísmo, el protestantismo, hasta la Iglesia Católica. Al regresar de esta breve pausa en su programa Cultura y Fe. Ya volvemos. Y bueno, ya estamos aquí de regreso en su programa Cultura y Fe y estamos escuchando una historia en realidad fascinante. Se trata de Otoniel Reyes, un hombre que empezó con raíces judías por parte de su madre y luego con mucha influencia cristiana protestante, particularmente evangélica pentecostal por parte de su abuelita, a donde él fue encaminándose, pero con el pasar de los tiempos, todavía había un espacio que llenar, no era suficiente, no todas las respuestas las respondía el protestantismo, valga la redundancia. ¿Cómo es que usted siente el primer llamado o empieza a interesarse por el catolicismo? Sabes que aquí viene lo interesante de la historia de Otoniel. Ok. Otoniel se le ocurre enamorarse de una mujer católica, Ajá. educada en las escuelas católicas, con unas bases muy sólidas en la familia de ella. De hueso colorado. De hueso colorado. Y fue mi primera novia, hago la aclaración, fue mi primera novia. Anduvimos casi 6 años de novios. Se enamoró totalmente de ella. Y cuando llega el momento de decir, bueno, vamos a formalizar esto, digo, vamos a casarnos. Ella acepta inmediatamente, no hay ningún problema, nos conocíamos perfectamente bien. El debate fue cuando empezamos a discutir sobre sobre qué línea nos íbamos a casar, si Claro, por la ¿qué judía, religión, la qué iglesia? católica Ajá. o la protestante. Y yo le ofrecí la protestante, incluso la judía, porque afortunadamente todavía hay contacto Usted le con dio ella. 2 opciones. Y yo lo platico en plan de broma, Claro. porque es cómico, ¿no? Pero yo le decía, entonces, ¿qué? Me dijo mi esposa, no, si no es por mi fe, nanáis, nanáis. Y como yo quería nanáis, pues bueno, acepté. Lo cuento de una manera cómica, pero no es cierto. Pero no fue chistoso. Fue mucho, Claro, muy difícil. claro. Fue mucho, muy difícil porque era ir en contra de toda la familia, por parte de los dos lados de mi Claro, familia. claro. De hecho, me queda la mala experiencia de ello, es que en esa boda, ninguna de mis 2 familias aparecieron en la fiesta. Ninguno estuvo presente. Ninguno, excepto mis hermanos y mi madre, porque Una- ni siquiera mi padre. Una pregunta. O sea que su familia hubiese estado satisfecha si usted elegía alguno de los 2 caminos, el protestante o el judío, Exactamente. pero el último que hubiesen querido aceptar es el católico. Sí. Bueno, cuénteme un poco más. Fue un poco raro, fue un poco difícil, Ajá. ¿sí? Tuve que tomar decisiones
muy joven, Claro. propias, Claro. pero tuve que tomar las cosas por el sartén, Ajá. por el mango. Y no tenía opción. Yo quería a esta mujer, ¿sí? Ujú. Sigo enamorada de ella, perdón. Y yo sabía que ahí algo tenía Dios para mí. Bueno, usted fue así como llegó a la iglesia, pero hoy en día está convencido de que Oh, no, esta es la fe. hoy puedo decirle que ha sido un proceso muy largo. Claro. De hecho la conversión inicia cuando mis hijos empiezan a ir a la catequesis. Claro. ¿Sí? Allí inicia porque sobre una conducta judía, una mentalidad judía, yo no permito que cualquiera le enseñe los principios supuesto. básicos de la fe a mis hijos. Entonces yo quise saber primero qué era la fe judía, qué era la fe católica. Ajá. Sabía las otras, pero yo quería saber, porque mi esposa iba a llevar a mis hijos. Por supuesto. A Usted ese camino. quería saber qué le iban a enseñar a sus hijos y fue así como se enseñó a sí mismo. Y de hecho ahí fue donde empecé yo a encontrar respuestas, Otoniel, a través fíjese, de los sacramentos. tenemos en la iglesia 2000 años de sabiduría acumulada, apologetas, teólogos, filósofos, historiadores, gente que podría responder a todas las preguntas y las dudas sobre el por qué y el por qué y el por qué. Pero lamentablemente no tenemos tiempo para todo eso. Yo quisiera que usted me diga, si lo pudiera resumir en una frase, y yo sé que es difícil lo que le estoy pidiendo, ¿cuál fue la razón más convincente por la que usted pudo decir ya en su corazón, esta es la fe verdadera? Hay una palabra, por amor. Por amor. Entró por amor a mi mujer y después entra el amor a Dios. Descubrir a Dios a través del amor. Y es que lo descubrí a través de los sacramentos. Y los sacramentos, el estudio de los sacramentos, el preparar, el conocer los sacramentos, fue lo que me permitió descubrir ese amor de Dios hacia mí. Entonces, las convicciones que hoy tengo están basadas bajo por muchos años de estudio, de preparación, de formación, ¿sí? No es algo que llega inmediatamente, es algo que se va descubriendo día a día, ¿sí? De hecho, yo sigo en este proceso de conversión. ¿Sí? Claro, todos lo estamos. Sí, Cada yo día. sigo en este proceso de conversión en donde día a día sigo descubriendo, pero la palabra se resume a amor. Por supuesto, y amor es Dios. Entonces, que no me pudo haber dado mejor respuesta. Otoniel, le agradezco mucho su visita. Ojalá lo podamos tener en el futuro aquí en su programa Cultura Fe. Muchas gracias. Muchas gracias. Un Otoniel. placer, parcero. Y bueno, tenemos que despedir el programa, damas y caballeros, pero le queremos agradecer su sintonía. Este programa lo hacemos para usted, lo hacemos con amor, lo hacemos para tratar de darle un granito de aporte a su fe. Si podemos contribuir con una pequeña perla, con un granito más de formación, de conocimiento, si podemos iluminar una pequeña esquina donde de pronto había oscuridad y mostrarle a usted en qué consiste la verdadera fe católica y la fe que se debe vivir aquí en el mundo donde nosotros estamos, no en los monasterios ni en los conventos. Nosotros los laicos estamos llamados a vivir nuestra fe en el mundo, una fe auténtica. Fíjese que en cada cosa que cada uno de nosotros hacemos todos los días está nuestro encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Y depende de nosotros que lo encontremos haciendo las cosas bien, haciéndolas por amor y ofreciéndolas a nuestro Señor Jesucristo. Así nos vamos a dar cuenta que cada día está lleno de oportunidades para santificarnos. No las desperdicie. Nos vemos el próximo domingo. Que Dios lo bendiga.